Jesucristo les bendice, mis hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Y pues hoy nos va a bendecir con una porción de la palabra de la Escritura nuestra hermana Solange. Ella es chilena, pero radicada en Estados Unidos. Y es ahora ella quien nos va a compartir de la palabra y nos habrá de bendecir. Vamos a orar, mis hermanos, para que Dios le ayude, le auxilie y que pues podamos ser bendecidos con todo esto. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por tu hija que tomes sus palabras, que tomes control de todo, Señor, y que podamos ser bendecidos, Señor, con lo que tú has puesto en su corazón para que nos traiga a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Adelante, mi hermana. Primero que todo, mis queridos hermanos, mi querida familia Jovel, que el Señor me los bendiga. Es un honor, realmente es un honor el poder servirle a nuestro Padre Celestial y poderles traer este pequeño mensaje. Antes de compartir el mensaje, les quiero hacer un pequeñito testimonio. El día que me ofrecí para traer la palabra, al pasar de los días no sabía de qué hablar, estaba un poco ansiosa. Y fui a ese lugar donde uno tiene típico los libros que se llenan de polvo. ¡Bum! Encuentro un libro que se llama Cincelado por la mano del maestro. El autor es Erwin Lutzer. Y me puse a leer y me fue cautivando, hasta que llegué a un capítulo, bueno, ya terminé el libro, llegué a un capítulo que realmente me impactó mucho. Yo hice un pequeño recuento del capítulo y es lo que les voy a compartir. El capítulo se llama El toque humilde del maestro. Bien, hermanos, nosotros no hay nada nuevo bajo el sol. Sabemos que vivimos en un mundo caído, donde los demonios, los ángeles caídos, nuestra carne, las tendencias del mundo siempre están al acecho, donde nuestra naturaleza, donde hemos nacido con esta naturaleza pecaminosa de la lucha entre el bien y el mal. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos vivir en la santidad que hemos sido llamados? Yo les voy a decir, nos damos cuenta que el ser humano siempre está en la búsqueda de generar mecanismos para limpiar el alma. Vemos a veces que hay gente que hace mandas, caminan millas extras, se latigan, algunos usan hasta drogas, infinidad de cosas. O como por ejemplo, amas de casa, cuando salimos a una cena y de repente nos servimos una copa de vino y ¡ups! Nos mancha el vestido nuevo. Vamos al lugar donde se hace compras y tratamos de buscar aquel detergente que va a eliminar esa mancha. Metemos nuestro vestido a lavar y descubrimos, porque la mancha del vino es bastante difícil de sacar, que solamente ha disminuido, pero que no ha salido. Yo a esa mancha le quiero llamar orgullo, hermanos. Y así como les estaba diciendo que el orgullo o esta mancha a veces se desvanece, nos sucede, hermanos, todos tenemos ese orgullo, pero nos sucede que cuando a veces estamos sometidos en situaciones que realmente están fuera del control de nosotros, ese orgullo mengua y somos capaces de ir y arrodillarnos y pedirle a Dios, por favor, Señor, si tú haces esto, yo hago esto, y le prometemos mil y un cosas. ¿Acaso es así un siervo de Dios? Quiero contarles una historia. Sobre lo que voy a hablar está en Juan 13, del 1 al 20, para que ustedes en casita lo puedan leer. Es más largo y obviamente yo no puedo leer todo, pero voy a recontar, voy a parafrasear esta bella historia. Viajen conmigo. Imagínense que ya era bastante tarde, ¿no? Era un día en el que se iba a celebrar la cena de Pascua. Ya era tarde, ya estaba comenzando a anochecer. E iban caminando los apóstoles y conversando entre ellos. De repente se ponen a argumentar y dicen,
oye, ¿qué? ¿Quién irá a ser el mayor en el reino de los cielos? Uno le contesta, no, no, yo voy a ser el primer ministro. El otro dice, no, no, yo seré el segundo en comando. Y entre ellos argumentaban qué iba a pasar cuando esta expectativa del reino de los cielos viniera con el rey e Israel fuera liberado. Jesús los miraba, miró su vista hacia arriba, una pequeña mueca, una sonrisa, porque él tenía otros pensamientos, otro era el itinerario que él llevaba en mente. En esta cena de Pascua, en esta última cena, él les enseñaría 2 lecciones, la humildad y la limpieza espiritual. Sigamos con el cuento. La gente en esos tiempos, sabemos que usaban sandalias, abiertas, las que se amarraban con una tira. Obviamente, los pies quedaban al descubierto. Imagínense caminando por esas calles llenas del polvo. Los pies se ensuciaban. Por eso, cuando la gente iba a visitar a cualquier otra persona, venían los sirvientes o los siervos y lavaban los pies. Y esto era un acto más bien como de bienvenida, de hospitalidad hacia la persona que estaba visitando. Vuelvo, ya era tarde. Y Jesús, mira, los apóstoles que seguían argumentando. Y, muchachos, hay que empezar a arreglar. Por favor, vayan al aposento alto. Hay que preparar. Ya viene la cena. ¿Ya? Todos los apóstoles se juntan, llegan al aposento alto con Jesús. Los pies han estado sucios de todo el día estar caminando, tratando de hacer los últimos detalles. Y de repente no hay siervos que laven los pies. ¡Ah! Los discípulos se miran el uno al otro. ¿Y ahora quién va a lavar los pies? No, yo no. Te toca a ti. No, yo no, yo no. Y nuevamente Jesús alza su mirada y una pequeña sonrisa. Se para, se quita su manto, se pone la toalla en la cintura, mira y ve que hay una vasija ahí tirada, la toma, la llena de agua y se arrodilla. ¿Qué podemos aprender de esta lección? Para los discípulos, ver al Hijo de Dios lavando los pies les generó sorpresa y se sentían avergonzados. ¡Ah! ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios, el que tenía que instalar este reino que tantas expectativas hemos tenido, se ha arrodillado a lavar los pies? Pero nuestro Señor, esto no era tema. Las expectativas del Señor no son las expectativas nuestras. Él tenía un llamado mucho, mucho más grande. En esto yo quiero dividir en 3 lecciones. Primero, la lección sobre servidumbre. Pasamos a la otra diapositiva, mi amado pastor. Eso, lección sobre la servidumbre, lección de sumisión y lección sobre la limpieza. Estas 3 se unen entre ellas, se necesitan la una a la otra. Vamos a empezar por la lección sobre la servidumbre. Si ustedes, mis queridos hermanos, ven en Juan 13:1, dice, se acababa la fiesta de Pascua. Jesús sabía que la hora, que le había llegado la hora. Sabía. Ojo con eso. Él sabía que esa hora ya venía y a la vez se unían 2 mundos terribles. La agonía del Getsemaní, la agonía de la traición, la agonía donde Pedro, que lo había dicho, tú eres el Hijo de Dios. Qué bien, Pedro, que esto no te ha revelado carne y sangre. El Pedro que dijo, no, Señor, que esto no te permita. Pedro lo traicionaría. Sus apóstoles, como gallinas, volarían. Y Judas lo traicionaría. Converge el mundo de la agonía del Getsemaní, pero también el horror de la cruz.
La cruz era terrible culturalmente, era una muerte, era una maldición, era deshonrosa, era horrible físicamente, era vergonzosa. No como en las películas que nos muestran a ese Jesús, todo ahí, hasta con algo que lo cubre. Era tan vergonzosa que los crucificaban desnudos. Pero el Señor sabía, conocía la misión. Esta era la razón por la cual Él había venido, para cumplir y hacer la voluntad de Dios. Esa era su misión. Seguimos, mis queridos hermanos, en el mismo capítulo, perdón, Juan 13:3. Gracias, pastor. Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Es decir, él conocía sus recursos. Imagínense, estaba a punto de enfrentar esta situación y dice que ha puesto todas las cosas bajo su dominio. Él podía decir, esto yo no lo quiero, no lo necesito. Él sabía, él conocía que Judas había estado instigado por Satanás y que lo iba a traicionar. Él tenía todas las cosas bajo su dominio, pero ¿saben qué? Él estuvo bajo la voluntad del Padre. ¿Acaso eso no es servidumbre? Él conocía su misión. Él tenía los recursos y seguía en servidumbre. En Juan 13:3, sigamos ahí mismo, dice, y que había salido de Dios. Yo esto me lo imagino así. Está Jesús en el Getsemaní, mis queridos hermanos, orando, clamando, y comienza a sudar. Sangre sale de sus poros. Pero en un momento, porque él conocía su origen, perdón, hermanos, comienza a recordar sus glorias del cielo. Aquella gloria que compartía con su Padre. Aquella gloria de compañerismo, comunión con su Padre. Porque aunque ese era su origen, aunque él sabía aquella misión, aunque él tenía los recursos, el plan de redención tenía que llevarse a cabo para nosotros. Gloria a Dios. En Juan 13:3, como ustedes ven, yo estoy tratando de disectar palabritas del versículo, dice, y a él volvía. A pesar de esta agonía, hermanos, que esto significaba, él sabía que su destino era volver al Padre. Yo pienso en nosotros, mis queridos hermanos. ¿Acaso nosotros no conocemos nuestra misión? ¿Acaso nosotros no conocemos nuestro origen? ¿Y acaso nosotros no conocemos nuestro destino? ¿Acaso los recursos no se nos han dado para poder servir? Porque cuando conocemos todo eso, podemos estar confiados. No está en la diapositiva, mi hermanos, lamentablemente no lo puse, pero yo les voy a leer. En Hebreos 12:2 dice, puestos, es de la Biblia Peshita, puestos los ojos en Jesús, porque Él fue el autor y consumador, de nuestra fe, quien por el gozo que había para Él soportó la cruz, despreciando el oprobio y se sentó a la diestra de nuestro Dios. Gloria al Padre. Él tenía tan claro el sentido de su misión que su confianza era absoluta. Para Jesús lavar los pies no era una situación ordinaria, no era complicado. Para él, esta situación tan ordinaria resultó ser una situación extraordinaria, pero para quien recibía esa majestuosidad y ese honor de que le laven los pies. Al dar este servicio, esta servidumbre, se entrelaza. Para poder dar eso, había que tener una lección de sumisión. ¿Podemos ir al otro? Gracias, mi pastor.
En Juan 13, del 6 al 8, leemos, voy a leer un poquito. Cuando llegó Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jamás me lavarás los pies. ¡Wow! ¡Qué falta de voluntad! ¡Qué falta de disposición! ¡Qué negación! ¿Acaso eso no es orgullo, hermanos? A pesar que él tenía estos sentimientos, esto le llevaba a una batalla sentir otros. ¿Y saben cuál? Incómodo, se sentía incómodo, porque él sabía que él debía estarle lavando los pies a su maestro. Él se sentía avergonzado. Yo quiero darles un ejemplo. Me imagino que a todos alguna vez cuando nos hemos encontrado en una situación de estrés y que tal vez necesitamos de alguien que nos ayude, llamamos y lamentablemente esa persona no nos puede auxiliar. Y de repente aparece de la nada alguien y va a la milla extra, como coloquialmente lo podríamos decir. Nos hace el favor, le damos gracias a Dios, pero algo despierta en nosotros la necesidad de servir. ¿Acaso el Señor no nos enseña ama a tu prójimo como a ti mismo? Les dejo ese pensamiento. Como dije antes, Pedro tenía una actitud impetuosa, molesta, de desacuerdo. Todo estaba en desacuerdo. No, Señor, que eso no te suceda, que esto. ¿Eso acaso no es orgullo? Si el Hijo de Dios, hecho hombre, quería lavar los pies, ¿quién era él? ¿Quién soy yo? ¿Quién somos nosotros para decirle que no? Tenemos otro ejemplo de mi querido Pedro. ¿Se acuerdan cuando el Señor le comienza a contar qué iba a pasar con él, lo de la cruz y la misión? Pero mi querido Pedro dice, no, de ninguna manera, Señor, esto no te va a suceder. En Juan 18, 11, pastor, si me puede poner, ahí está, perdón, ahí está, perdón, es que estaba con letritas pequeñas. Pedro, voluntariamente, él todo en su ego, va y dice, le dice el Señor, vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro, ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre da a beber? Nuestra necedad a veces no nos permite ver la bendición. El orgullo nos tapa, no nos deja ver cuál es el propósito que tenemos, el llamado. El orgullo a veces se disfraza como humildad, hermanos. Yo les quiero contar eso. A veces tenemos esos, yo voy a llamarle pecadillos, entre comillas, recurrentes, que nos hacemos los sordos, los ciegos, los que no le damos caso, está ahí escondido. Al principio nos molesta, pero después nos acostumbramos a este orgullito, este pecadillo, y no queremos hablar de esto. Ejemplo, yo pensaba personalmente que cuando uno es cristiano y comienza el caminar con el Señor, Él nos confronta, nos confronta. Y esas manchas deben ser expuestas, hermanos. Ya voy a llegar ahí a lo que es la limpieza. Cuando nosotros no exponemos, no reconocemos o no queremos ponerle atención, ¿para qué ponerle atención a esto? No es necesario. Yo sigo mi vida, me veo como cristiana, voy a las reuniones, hago todo lo que me dice, pero he callado esa parte. Nuestro orgullo nos comienza a dominar y a dominar. Y de repente la cruz fue un sacrificio completo. Comenzamos a pensar, ¿realmente fue un sacrificio completo para mí? Yo les digo que sí, porque esa cruz significa regeneración.
Dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Por eso necesitamos la limpieza. ¿Qué quiero decir con eso? En Juan 13:10, el siguiente slide. Gracias, pastor. Dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, les contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. ¿Saben lo que es lavarse los pies? Es el proceso, ojo, es un proceso de un corazón limpio. ¿Qué quiero decir con esto? Hay dos tipos de baños. Como ustedes ven ahí en la diapositiva, el baño son dos palabras griego. El primero es luo, ¿ya? Que significa regeneración y justificación. ¿Qué tipo de baño es este? Es la limpieza total que tiene lugar cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Este baño se hace una vez, de cabeza a pies. Limpia nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gloria a Dios. Es ese baño que nos regenera, ese baño que nos justifica, ese baño que nos pone en la presencia de nuestro Señor, ese baño en que Jesús viene a morar, a ser templo en nosotros. Cuando yo era cristiana joven, y hasta no hace mucho tiempo atrás, la verdad, yo tenía esta situación que a veces mis pecadillos y pecaba, y yo tenía esa duda. Decía, Señor, si yo me muero, me voy al infierno. Tengo que volverme a bañar. Tengo que volver a buscar esa salvación. No, porque esa regeneración, esa salvación tiene poder. Yo les quiero leer unos 3 versículos que me fascinaron. En Efesios 4:30 dice, por eso yo les quiero decir que es un baño de una vez. Dice, somos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención. Somos adoptados y llegamos a ser parte de la familia de Dios. Romanos 8:15. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Y hay muchos más, antes que lo hice más resumido. Pero ese baño es una bendición en nuestras vidas. Ese baño es necesario. De ahí tenemos el segundo baño, que es el baño nipto, que también viene del griego. Es el lavamiento de los pies. Vamos a primera de Juan 1:9. Next. Ahí estamos, gracias. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos la limpieza. Yo meditaba en esto y pensé en lo siguiente, hermanos. El Señor nos manda orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Algunos dirían repetir plegarias. Bla, 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 palabras sin sentido, rutinarias. Orar sin cesar. Es un diálogo, una comunicación, un compañerismo. Y cuando estamos hablando al Señor, viene también un proceso de limpieza. Comenzamos a confesar. Es como mantenernos en check, tener las cuentas claras. Y al comenzar a hablar de aquellas cosas que anidan en nuestro corazón, que por orgullo no las mostramos, no, nos tenemos que mostrar bien ante el mundo. Pero en lo oscuro, ahí sí, pero las tapamos, nos hacemos sordos. Pero en el momento que oramos sin cesar y comenzamos a tener esa limpieza, ¿saben lo que sucede? Comienza a haber sumisión. Comienza a haber un servicio, comienza a haber una limpieza y comenzamos a aceptar los mandatos, la voluntad de nuestro Padre en nuestra vida.
Si no contamos el pecado, si no confesamos, mis queridos hermanos, esto nos va a minar poco a poco. Es como una carie. Es como cuando ustedes van al dentista, los dientes, uy, no, yo les digo por mi experiencia, yo he tenido muchos root canals que arreglarme. Y la dentista le llamó la atención porque un diente se veía tan bonito y llegó a ser una carie, pero tan profunda que estuve mal con la cara. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que ese pecado, si no se confiesa, es como una carie que llega hasta el hueso y lo destruye. En Juan 13:8, ¿qué nos dice Juan 13:8? Dice, no protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y miren lo que el Señor le dice, si no te lavo, esto es fuerte, no tendrás parte conmigo, no tendremos parte con él. Entonces significa que ni siquiera nos hemos bañado, es necesario. Por eso cuando confesamos nuestros pecados, significa que estamos de acuerdo con los mandatos, la voluntad de nuestro Dios. Queremos restaurar nuestra relación, nuestro compañerismo y comunión con Él. Si vemos en Apocalipsis 3:20, ahí está, ¿sí? Dice, mira, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén, mi Señor. He aquí yo estoy a la puerta. Qué elegante, qué caballero, mi Señor. Por eso, hermanos, cuando estamos orando sin cesar, Él nos está invitando. Quiero escucharte. Quiero escuchar lo que está dentro de tu corazón. Confía en mí. Yo voy a regenerar. Yo voy a cambiar. Mi regeneración tiene poder. Usualmente, cuando estamos nos cuesta confesar ese pecadillo que está ahí escondido con telas de araña, que nos hemos hecho sordos, porque a la vista del Señor ya no es un pecadillo. Llamémoslo como es pecado y nos pesa, nos duele, nos confronta. Por eso dice en Primera de Corintios 5:6, dice, hacen mal en jactarse, ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar la masa? Un poco, una pequeña carie. Y seguimos comiendo el chicle, y seguimos dándole el dulce, y la carie se sigue alimentando. Va a leudar. Tenemos que enfrentarnos, tenemos que mirarnos al espejo. Tenemos que activar esa relación. Tenemos que permitir que el Señor nos permita ser siervos. Tenemos que someternos a su voluntad y pedir, Señor, heme aquí, lávame mis pies. En Juan 13:11, mis queridos hermanos, dice, Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. ¿Saben qué pasó? Judas nunca se bañó. Porque si se hubiera bañado, hubiera aceptado. Bien, Señor, lávame mis pies. Judas fue como aquellos religiosos que algunos son, o que a veces somos también, hipócrita. ¿A qué me refiero con esto? Hacía tan bien su rol, sabía manejarse muy bien, que hasta los mismos discípulos ni sospecharon. Entre ellos decían, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y el otro era, como dicen en México, creo que dicen, calladito me veo más bonito. Pero ¿saben una cosa? Todo sale a la luz. Por último, mis queridos hermanos, les quiero dar un pensamiento final. Dice, la humildad que ocasionó que Cristo se inclinara desde su gloria del cielo hasta la mugre de una vasija, es la misma humildad que debemos tener para entrar al reino de Dios. Yo les quiero contar un testimonio. Yo tengo un problema de desorden alimenticio y a mí me ha costado mucho confrontar eso por muchos años. No hablo de un día, décadas.
aproximadamente. Y lo he callado y lo he callado y lo he callado. Me hice la sorda, ciega y muda, como dicen ese refrán. Y esta enseñanza me llegó personalmente porque el mirarse al espejo y decirle, Señor, lávame mis pies, regenérame. Y les voy a contar algo, me ha ido dando victoria. Es todo lo que les quería compartir, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias y eso es todo. Bendiciones.